1 de agosto de 2020, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana cumple 70 años. El 13 de marzo de 1878 se instala el primer teléfono entre Tlalpan y Palacio Nacional. Así da inicio el crecimiento de la industria telefónica. Los primeros registros de las luchas de los telefonistas datan de 1891, en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, con una huelga de operadoras ante la actitud arbitraria de la empresa. La organización de los telefonistas se remonta a la fundación del Sindicato Mexicano de Electricistas en 1914, junto con trabajadores de la Compañía de Teléfonos Ericsson y la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana. En enero de 1915 estalla la huelga de los telefonistas del SME contra la Mexicana por el reconocimiento del sindicato, aumento salarial, jornada de 8 horas y por el pago de salario en caso de enfermedad e indemnización por accidente de trabajo. A los 15 días de huelga se toma la administración de la empresa con el apoyo de Álvaro Obregón. Para 1920 se constituye el Sindicato de Telefonistas de la Ericsson y para 1924 el Sindicato de la Mexicana. En 1926, con una huelga en la Mexicana, se consigue la jubilación y el fondo de ahorro. En marzo de 1928 se realiza un paro de labores para la revisión del contrato colectivo de trabajo. Por su parte, los telefonistas de la Ericsson previa huelga pactan el pago del 7º día y el reglamento interior de trabajo, y al siguiente año el fondo de ahorro. El 10 de enero de 1929 estalla la huelga en la Mexicana en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, por la reinstalación de despedidos. En 1935, los telefonistas de la Mexicana se van a la huelga. Se logra la semana de 40 horas. Entre 1940 y 1950, estallan diversas huelgas de los telefonistas de la Ericsson y la Mexicana por aumentos salariales y demandas contractuales, resaltando la requisa de la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en 1944, que en el futuro se convertirá en el mecanismo para romper las huelgas y paros. Para 1947 se crea Teléfonos de México con los accionistas e instalaciones de la Compañía de Teléfonos Ericsson. El gobierno avanza sobre la fusión de las dos empresas, Telmex y la Mexicana. Esto planteó un gran reto para los dos sindicatos y tras arduas negociaciones crean el 1 de agosto de 1950 el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, preservando el reglamento interior de trabajo, la jornada de 40 horas y el pago del 7º día. Ya unificados, las luchas se potencian por mejorar los aumentos salariales, las condiciones laborales y una vida sindical más democrática. De ahí el interés de la empresa y el gobierno de mantener el control de los telefonistas mediante las dirigencias sindicales al ser una empresa estratégica para el país. A finales de 1958 surge el movimiento restaurador de la democracia sindical, el cual promueve entre los meses de enero y marzo de 1959 3 paros de labores en todo el país, logrando con esto las condiciones para derrocar al charro Jorge Ayala Ramírez. En agosto de 1959 toma la dirección del sindicato Agustín Avessi Escobedo. Ante la situación adversa para el movimiento obrero, en 1960 se pacta el acuerdo de ayuda mutua y solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. En 1961 es electo democráticamente como secretario general Arturo Velasco Valerdi. Y en 1962 el gobierno de Adolfo López Mateos lo desconoce e impone al charro Manuel Guzmán Reveles. En 1967 los telefonistas realizan un movimiento contra el aumento de las cuotas sindicales, obteniendo un triunfo,
pero poco después con despido de más de 50 compañeros democráticos. Para el 22 de abril de 1976, con un paro de labores a nivel nacional, se derroca a Salisto Salgado Guzmán. Entre 1978 y 1980 fueron estalladas 4 huelgas impulsadas por la línea democrática, el Movimiento Democrático Telefonista, junto con la decisión y presión de las bases telefonistas. Mientras tanto, Francisco Hernández Juárez se oponía abiertamente a dichas huelgas. El 8 de marzo de 1982 estalla el movimiento telefonista por detener los efectos negativos derivados de la modernización y por la democracia sindical. En 1990, Carlos Salinas de Gortari, siguiendo las políticas neoliberales, privatiza Teléfonos de México, bajo serias sospechas de favoritismo para Carlos Slim. Y esto inicia el desmantelamiento del contrato colectivo de trabajo, la desaparición de los convenios departamentales y la flexibilización de las condiciones laborales. En 2009 se da un retroceso en la jubilación al incrementar los años de servicio y la edad para jubilarse. Esto con el total respaldo de Francisco Hernández Juárez. En noviembre de 2012 empieza la permanencia voluntaria que se convertirá en obligatoria, violando las cláusulas 149 y 160 del contrato colectivo de trabajo. En abril de 2013 se excluye al personal de confianza de los beneficios de la cláusula 10 del contrato colectivo con el argumento de que Telmex cubrirá vacantes y aportará al fondo de pensiones. Para 2015 se da otro golpe a la jubilación con el incremento de 60 a 65 años de edad para jubilarse y se reduce el salario integrado para la pensión. En este 2020, Telmex pretende golpear el contrato colectivo de trabajo, solicitando al IFT adelantar la separación funcional y la propuesta de comprar las jubilaciones por acciones, con la anuencia del secretario general. Hoy podemos asegurar que nuestro sindicato y el contrato colectivo de trabajo es fruto de más de 125 años de luchas de los telefonistas por mejorar sus condiciones salariales, laborales y sindicales. De lo anterior destacamos continuar con la protesta para echar atrás la división de Telmex, no solo de palabra, sino con la movilización nacional de los telefonistas, como lo demuestra la historia. En torno a las elecciones, nos pronunciamos por su realización cuando el país se encuentre en semáforo verde ante la pandemia. Seguimos en lucha.